Hola gente, bienvenidos a otro encuentro. Hoy tenemos un invitado bastante elocuente que yo creo que nos va a instruir en muchísimos temas. Les presento a Carlos Tamayo, él es administrador público y ha trabajado bastante en el sector público y político, con 7 años de experiencia en administración pública, ¿no? Así que, Gracias. ¿cómo estás, Carlos? Bien, gracias Miguel Ángel. Muchísimas gracias por esta invitación, por este espacio tan maravilloso que hoy conocemos. Se nota la dedicación que le estás dando a este tipo de Muchas contenido gracias. y pues nada, gracias. No, y pues ya sabes que este espacio es para ti, ¿no? Vale, total, gracias. Arranquemos con la pregunta de la casa. Para ti, ¿qué es vivir es más? Bueno, vivir es más para mí, sobre todo en el mundo donde yo pues me muevo y sobre todo pues en el mundo donde me he formado. Tal vez vivir es más lo entiendo en el sentido de que qué chévere sería vivir en un espacio, un país, un lugar donde no haya odios ni resentimientos. En Buenísimo. cualquiera de los espacios, pues digamos, estamos en un país que a esta altura sigue y seguirá tal vez un tiempo más eh, polarizado, polarizado políticamente y socialmente, económicamente. Eh, pero qué chévere sería de pronto un país donde no hubiera eso. Yo creo que ahí podríamos hablar de pronto de algo como en pro de vivir es más y sobre todo vivir bien, vivir chévere. No vivir sabroso como nos prometieron, Eso te iba a decir pero justamente. Eso vivir es. sin odios. Yo pienso que en este mundo los odios y las diferencias deben quedarse de pronto en ciertos espacios, en la calle, en la casa, en el trabajo, pero tenemos un país donde el odio se respira, donde el Ujú. odio se ve, se siente en cada espacio. Tú no puedes salir ya de pronto saludar a alguien porque si lo saludas, la persona de pronto piensa que te va a robar o piensa que lo ve mal. Digamos que qué chévere sería un lugar donde vivir es más fuera, vivir sin odios, vivir bien. ¿Por qué consideras que vivimos en un país con tanto odio? Políticamente tiene un peso muy fuerte eso y es que el país ha estado totalmente eh, en guerra, ha estado, pues digamos, para nadie es un secreto que Colombia es un país que lleva más de 60 años, tal vez un poco más incluso, de guerra, vive en constante conflicto. Y yo pienso que eso es lo que ha polarizado el país y ha mantenido a una cultura colombiana, pues digamos, en conflicto. Digamos, Ujú. grupos al margen de la ley, narcotráfico, terrorismo, pues digamos el término terrorismo de por sí, pues lo trajo a este tipo de esferas un expresidente. Pero hoy en día sí vemos, o sea, el terrorismo lo vimos con Pablo Escobar, o sea, poner bombas pues no tiene otro nombre, eso es terrorismo. Eh, Secuestrar gente, enviar videos de las personas secuestradas, pues eso es terrorismo. Ujú. Eh, pero esto ha sido, digamos, la construcción precisamente de un país que ha vivido es en constante conflicto. Digamos, Colombia se volvió eso de que pues vas en tu carro, por cosas de la vida le pegas a otro carro y la persona baja y si puede bajar con un bate o con una pistola, baja con un bate o con una pistola. Es como si todos cargáramos como con ese Odio, cúmulo sí, de cargamos contexto histórico que tenemos, ¿no? total, cargamos con odio y culturalmente si tú a veces ves contenido y curiosamente hace unos días veía un TikTok de una famosa TikToker colombiana que está actualmente en España y ella pues en tema jocoso saca digamos sátiras frente al tema de que pues en España por ejemplo los carteristas intentan robar a un colombiano y el chiste va a esa, o sea, a mí en Colombia no me roban y si me van a robar acá, porque el colombiano es violento, el colombiano es conflictivo, el colombiano, digamos, por su cultura aprendió a defenderse y a estar en constante, digamos, con una visión de tengo que estar pilas y abierto porque o me roban, o me hacen algo, o me quitan, o en fin. Entonces, La digamos, famosa malicia indígena. sí, digamos que lo apodaron de esa manera, ese es un término con el cual trato no Pues excusar. sí es Sí, peyorativo, ¿no? total. Y es muy colombiano además. Entonces, digamos que sucede eso de que el colombiano, por ejemplo, por seguridad en su carro carga un palo, Mm. una varilla, ¿sí? Ya una clase un poquito más de bien, entre comillas, carga una pistola, carga un revólver, ¿sí? Porque están listos y van preparados a que cualquier cosa para mí es una amenaza.
Lo cual, digamos, si vuelvo al ejemplo del vehículo, voy manejando y por un descuido o una falla técnica, pues puedo pegar otro carro. Pero eso no quiere decir que yo lo hago intencionalmente o porque te quiero hacer algo, o quiero hacerle algo al que va en el carro adentro. O si yo soy el que le pegaron, pues no tengo por qué bajarme a matar a alguien. Pero el colombiano convirtió cualquier tipo de contacto en amenaza. Entonces tú vas caminando por la calle y de pronto la calle se estrecha y te rocé. ¿Qué es lo primero que me vas a decir, digamos, en un espacio? Pues, ¿qué le pasa? Lo cual puede ser un comportamiento muy natural, muy normal, visto en cualquier parte del país, pero en Colombia no. Colombia se normalizó que seamos violentos, se normalizó. Y de pronto yo pienso que frente al tema de vivir es más, en Colombia hay gente que muere por eso. O sea, muere porque un simple problema, un simple choque terminó en un asesinato, por ejemplo, o terminó en una riña, ¿sí? No, y somos un país que lastimosamente caza líderes sociales, ¿no? Sí, total. Históricamente, pues tú sabes que han caído muchos líderes sociales, desde el más conocido hasta de pronto unos no tan conocidos para nosotros, ¿no? Porque pues para sus poblaciones, claramente, por eso el término líder social. Pero pues digamos, esa es la consecuencia de 60 años de guerra. Digamos, la pregunta es, ¿cuándo irá para eso? Ojalá sea pronto. Y yo creo que todos los colombianos seguimos preguntándonos cómo sobrellevar todo ese contexto histórico. Y creo que a partir de ahí es que se ha dividido como esta polaridad que vivimos, ¿no? Y ahí viene como un punto que para mí es trascendental y, bueno, hemos tenido dos tendencias políticas muy marcadas en los últimos años, Ajá. el uribismo y el petrismo. ¿Qué Total. opinión tienes de esta polaridad? Digamos que yo parto y respondiéndote directo al grano, todo extremo es malo. Eso sí está claro. Digamos, no está bien que a ti te identifiquen con una corriente política y solo tengas dos opciones, ¿sí? Sí, eso es... O sea, yo pienso que todos los colombianos y colombianas tenemos el derecho de escoger y pensar a nuestra manera, ¿sí? Obviamente, pues bajo los términos, pues digamos, de lo que a nosotros nos hace o nos diferencia de los animales, ¿sí? La norma, la ley, o sea, ¿sí? Y pienso que identificar a alguien porque es petrista o porque es uribista, pues no me parece darle dos vías o dos únicos espacios, o es derecha o es izquierda o es blanco o es negro. No, yo pienso que hay corrientes políticas, precisamente estos dos espacios, que se han encargado de seguir fomentando el conflicto. Entonces digamos que se ha llevado incluso a otros espacios. Entonces, por ejemplo, hoy me quito la camisa del uribismo, del petrismo, y me pongo una camiseta de un equipo y sigue el conflicto. Claro, me quito la camiseta, entonces ahora yo voy, por ejemplo, estoy en Bogotá y me voy para Medellín, entonces el problema es que ahora yo soy un bogotano en Medellín, o viceversa, soy un paisa en Bogotá. Entonces digamos que sigue construyéndose el odio independientemente de lo que sea. O sea, y me parece feo que, por ejemplo, el colombiano y las colombianas obviamente tengan que empezar a ocultar su opinión, sus gustos. Entonces, si a mí me gusta Santa Fe, entonces yo no puedo hablar con alguien de Millonarios. O si a mí me gusta la bandeja paisa, entonces no puedo hablar de changua. Digamos que empezamos, es como en ese conflicto siempre. O sea, usted es acá o es usted acá, y yo ahí identifico si es mi amigo o si más bien no lo es. Entonces yo pienso que todo extremo es malo, y también pienso que cualquier político que le dibuje a usted un extremo, eso es nocivo. Eso es nocivo para el país, para los colombianos, los bogotanos, los países, lo que sea. Porque eso es una chimenea que está ardiendo, está ardiendo en Colombia en este momento, y es seguirle metiendo leña con gasolina, además. Sí. O sea, es volver esto una guerra que vuelve la pregunta, ¿cuándo terminará? No lo sé. Me haces pensar en dos cosas. Primero, uno normalmente lleva el debate como a lo ético, ¿no? Es que yo soy el bueno del cuento. Sí. Y siento que ambos tienden a la victimización. Digo, tanto el uribismo como el petrismo dice, es que esto es lo que nosotros hicimos y esto es lo que la oposición nos está haciendo. Total. Y por otro lado, siento que ya es una cuestión como sistémica. Digo, casi todas las democracias del mundo se rigen por una representación partidista. Y esa representación partidista te dice, o es este, y eso tiende a ser un pensamiento medio extorsivo, ¿no? Porque es como,
yo no voto por convicción y porque me vayan a representar, sino voto para desechar al otro, para Así hundir es. al otro. Sí, así es. Digamos que ya llega un punto de vista donde, por ejemplo, llegan, y pasó en Colombia, por ejemplo, donde un candidato, ya pasó 2 veces, un candidato desconocido llega, por ejemplo, a un espacio o una instancia tan grande como lo es aspirar a la presidencia de la República. Y es un candidato del cual la mayoría de los colombianos ni siquiera sabían de su existencia. Y terminamos votando por esa persona porque es que el otro no queremos que quede. ¿Y cuál es el motivo por qué el otro no quede? No, pues a veces ni siquiera la gente sabe. Hay gente que tiene, tal vez, muy seguramente tiene sus argumentos. Pero hay gente que dice, no, es que a mí me dijeron que era malo. ¿Pero por qué? No, pues a mí me dijeron. ¿Sí? O mi amigo político me dijo que ese era malo, que ese nos iba a acabar, y yo termino votando por un desconocido a veces que ni siquiera yo sé qué ha hecho, si es una buena persona, si digamos de verdad sus propuestas sí son buenas para el país. A veces la gente es Sí, curioso. no, no sé si viste, pero en las marchas, siempre que preguntan como, oiga, ¿y usted por qué está marchando? Hay gente que responde muy bien, como hay Total, otra que dice, no, porque no Uribe saben. Paraco. Sí, no saben. Y digamos, Y ya. están alimentados por el odio, están alimentados por odio porque para nadie es un secreto, Colombia es un país que lastimosamente en el papel es perfecto, en el papel es una maravilla, pero en la realidad, en el campo, en la ejecución, es un desastre. Es un país que vive, o sea, de años, o sea, no es culpa del actual presidente, Sí, no, no, es una ni el acumulación. anterior del anterior, sino estamos hablando de que Colombia tiene las dificultades, yo creo que tal vez de un siglo. O sea, la problemática acumulada de los diferentes gobiernos de un siglo No, y yo te aproximadamente. diría que incluso los 2 siglos que tenemos de historia. Sí, digamos que Colombia, desde la época de la independencia, pues Colombia además, pues digamos, nos independizamos a través de guerra, ¿sí? Eso fue un conflicto directo, Ajá. pues, contra los españoles, pues, conquistadores. Ujú. Hasta ahí, pues, bien, porque, pues, Sí. pienso que incluso hay países todavía, al día de hoy, que, pues, digamos, países entre comillas, que todavía son colonias de otros países. Y de hecho Digamos, yo considero que nosotros seguimos siendo colonia, pero en sí, de este alguna caso manera, de Estados sí, de Unidos. alguna manera. Pero digamos que todavía hay países que al día de hoy, año 2024, son países que todavía dependen de un país porque es que me colonizó hace 400 años. Y claro, no tienen la capacidad de independizarse, seguramente pasarán otros 400 años y seguirán ahí sometidos. Mm. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su ubicación es estratégica, porque los recursos que hay ahí son muy valiosos, en fin. Pero nosotros a través de la historia siempre hemos estado en guerra. Entonces, digamos, nos independizamos. Entonces ahora ya empezó la pelea entre Santander y Bolívar. Entonces, digamos, ganaron este espacio, digamos, conflictivo bélico para la independencia y ahora la guerra ya fue interna. Entonces Ujú. ahora la guerra fue interna y ahora entonces de quién es el poder, que el poder es suyo y que el poder es mío, que entonces cómo nos turnamos. Entonces eso de turnarnos tampoco me gusta, yo quiero ser el presidente vitalicio hasta que yo me muera y el otro no le gusta. Entonces vive en ese constante, digamos, egocentrismo. No, En con... y con todo lo que dices, pienso también que parte de toda esta historia y siendo los protagonistas, pues está el pueblo, que Total. siento que es un círculo vicioso, ¿no? Los dirigentes, los líderes no están centrados y Mm, pensando en beneficio del pueblo y el pueblo tampoco se ayuda. Y así eso es. te iba a preguntar, ¿crees que la gente está realmente interesada en informarse y educarse en política aquí en Colombia? ¿O solo sus juicios políticos lo sacan de manera superficial? No, realmente mira, eso radica además en un problema educativo y cultural. Ujú. ¿Sí? La gente en Colombia, digamos, lastimosamente, la gente no está educada. O sea, digamos, ir a un colegio, pues sí, te da ciertas bases, ¿sí? Pero pues un colegio muchas veces no es suficiente. Sí. ¿Sí? Hoy en día incluso una universidad, un pregrado no es suficiente, te quedas todavía a medias. Ujú. Entonces, digamos, cada día la educación pues baja la calidad y de igual manera te exigen otros estándares, entonces ya vuelve y crece. Si tú de pronto en tu historia o la gente que está viendo esto en nuestras historias de familias y demás, tú veías a un abuelo que decía, no, yo hice tercero de primaria,
pero aprendió a leer, a escribir, multiplicar, dividir, a tener un pensamiento crítico Mm, con tercero de primaria. Hoy en día mm, sacamos ya profesionales que no saben nada de ni nada. leer, ni escribir, ni sumar, ni nada. No, O sea, incluso hablábamos por fuera de micrófonos que hay líderes aquí en Colombia, políticos que están en cargos públicos, que aparentemente han ido a estudiar a Harvard y no conocen sí, no, conceptos básicos de son política. ignorantes. O sea, digamos que yo digo una cosa y lo digo desde el punto de la academia. He estudiado, pues digamos que si sumo desde que era niño a la actualidad, pues seguramente tengo 25 años de academia. Eh, pero yo pienso que estudiar nunca, uno nunca debe terminar de estudiar. Y no hablemos de un espacio universitario de la Universidad X, sino estudio constante conmigo Sí, mismo, con investigación, con digamos temas de interés. autodidacta. Exacto. Digamos que, por ejemplo, soy administrador público, pero uno de los grandes autores y maestros en la administración pública nunca fue a una universidad. Se llama Estanislao Zuleta y él en su escuela le dijo a su profesor, le dijo, yo no voy a volver a estudiar acá. ¿Por qué? No, es que esto, pues venir acá a estudiar de verdad me quita tiempo para estudiar de verdad. ¿Sí? Wow. Y Estanislao Zuleta es un gran prócer de la administración pública, es un pilar fundamental, sobre todo en un país como Colombia. Que obviamente, pues digamos, sucede que hay personas que van a las mejores universidades, pero siguen siendo ignorantes, ¿sí? Siguen siendo ignorantes, ¿por qué? Pues porque les interesa a veces llenar una pared con diplomas y decir yo soy, pero hasta ahí me llegó el estudio. Y encontramos gente que tal vez nunca ha pisado una universidad, pero son unos tesos. Digamos, ese es un ejemplo. Pero el tema, por ejemplo, va a la pregunta que me haces es, hay un problema de fondo con Colombia y es la población, por todas las dificultades que hemos tenido, por todos los grandes problemas y conflictos, por la corrupción del país además, ha descuidado la educación del pueblo, la educación del país. Digamos que a mí la constitución política me dice que yo tengo derecho a estudiar y además es un derecho fundamental. Tengo derecho a estudiar, pero pues cuando ¿Y yo voy a dónde? la realidad a mí me toca pagar para estudiar. O sea, claro, está la universidad pública, pero la universidad pública no todas tienen la capacidad Sí, no tiene estándares de de calidad. recibir a la gente. O sea, a mí la Universidad Nacional me puede decir hoy en día un ejemplo, y me voy a inventar un dato, es hipotético. Para los primer semestre de medicina del año 2024, voy a recibir 500 estudiantes de medicina. ¿Tú piensas que con 500 estudiantes de medicina, que sí, van a pagar 100.000 pesos el semestre, es suficiente para un No, no, país no. de casi ya 50 millones de colombianos? No, 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 obvio que no. Claro, el país seguramente va a decir, no, pues no, está la nacional, hay más universidades, claro, pero la Es el cantidad acceso. Ese es el problema. la cantidad de estudiantes que están saliendo en este momento de los colegios públicos y que quieren estudiar, porque quieren estudiar, o sea, yo pienso que la juventud en este momento sí tiene algo claro y es que estudiar sí cambia la vida. Eso sí es Ok. clarísimo, sí la cambia. Pero pues se choca con este momento y es, oiga, yo acabo de terminar la universidad, perdón, el colegio. Quiero ser, no sé, abogado. Me encuentro que la Universidad Nacional es una gran opción. Presento el examen, bueno, no pasé porque pues me faltó un poquito el puntaje, de pronto pudo tener un buen puntaje, pero los primeros puntajes fueron muy buenos y pues me dejaron por fuera porque pues Sí. no, el cupo no va para más. Ujú. Y de pronto siguen haciendo así, o cosas de la vida, se presentó a 4 universidades públicas y no pudo pasar. Y a veces no por malo, sino porque de pronto en ese sentido la juventud está saliendo preparada y con la mentalidad de si yo quiero ser abogado, incluso se van preparando de antes. No porque el colegio les haya enseñado, sino yo me estoy alistando para un examen. Y se presentan, pero llega el punto, las coincidencias de la vida, gente que fue, tal vez tenía el talento, eran buenos, intentaron presentarse a una universidad, no pasaron y hasta ahí llegó su aspiración. ¿Por qué? Pues porque somos pobres y nos toca entonces, ya no pude presentarme este semestre a la universidad, ¿qué me toca hacer? Trabajar. Entonces empiezo a trabajar y empiezo de pronto a gustarme la plata. La plata en el sentido de que yo prefiero tener un peso acá en el bolsillo. Sin hacer para lo que me preparé. Exacto, para sostener mi casa, pagar los recibos, el arriendo. Sobrevivir. Sí. Y de pronto mi sueño de estudiar, dejarlo atrás porque es que ya empiezo a ver que es que estudiar es costoso porque, claro, pago 100.000 de matrícula, pero yo voy a la universidad y eso me cuesta. Los pasajes, la alimentación,
las fotocopias. Bueno, hoy en día manejamos mucho el tema de lo magnético, lo digital, exacto. Pero aún así, yo por ejemplo soy una persona que me cuesta a veces leer contenido muy grande Sí, es muy en un cansón, la computador, verdad. ¿sí? Y prefiero todavía el clásico libro, ¿sí? Porque me descansa la vista un poco más, porque es más sano, porque de Huele más pronto... rico, se Exacto. siente, se palpa. Entonces, digamos, llegan los estudiantes y se encuentran con esas realidades y de verdad cuántos estudiantes valiosos nos hemos perdido, y eso lo hablo como Colombia, o sea, cuántos nos hemos perdido. Entonces digamos que eso duele en el sentido que la gente, ¿por qué no le importa la política o la opinión del tema? Pues porque están dedicados a trabajar, a sobrevivir al día a día. Entonces digamos que a mí esa vaina, ay, lo que esos políticos decían allá, pues no me interesa. Y cada 4 años pues yo voto por el que de pronto me parezca como más chévere, porque de pronto este es amigo de un amigo y me lo recomendó. Y lastimosamente eso perpetúa todo, ¿no? Total, y vayamos Eso a un también. extremo muy negro, o sea, porque me pagó, porque me dio 200.000 pesos, hermano, y yo estoy sin trabajo ahorita y no tengo para nada, pues el man me ofreció 200.000 pesos y yo los acepté y voté, ¿sí? O medio un Entonces, mercado. Exacto. No está mal. Entonces juega ese tema de que la gente lastimosamente le ha perdido el interés al tema. Uno, porque de pronto no es su interés, pero dos, porque la gente está preocupada por todo. No, exacto, no le ve aplicabilidad. Total. Yo prefiero irme a trabajar ahorita y dejar de leer vainas de política porque es que yo tengo que pagar arriendo, yo tengo que pagar los servicios. Yo tengo un hijo, por ejemplo, y pues, mi hijo necesita los pañales, por ejemplo, ¿sí? O una mamá que pues va a trabajar, no sé, de 7 de la mañana a 6 de la tarde y más aparte 2 horas de transporte, pues a qué horas llegó. Esa persona no le interesa escuchar nada de política, está enfocado, yo quiero ver a mis hijos, disfrutar de esas 3 horitas que tengo. Y para educarse se necesita tiempo. Exacto. Es un privilegio. Entonces digamos que poder entrar a una universidad pública es algo grandioso, es algo maravilloso. Yo soy hijo de la educación pública, pero cuesta. ¿De qué universidad eres egresado? Yo soy de la gente sepa. Total. Yo soy de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, Universidad Pública. Yo soy ejemplo precisamente en el sentido de un caso, por ejemplo, de que la educación pública sí cambia la vida. Eso sí puedo dar certeza de esto y es, yo terminé mi colegio, siempre me consideré que fui un buen estudiante. Se nota. Sí, siempre me interesó la academia, siempre me interesó aprender, me pareció que siempre fue un tema muy beneficioso. Entonces digamos que hay personas que pues estudiar 5 años en una universidad, promedio dura eso una carrera, y unas de 8 semestres, por ejemplo 4 años, no sé, unas de un poquito más incluso de los 5, pues a ti te dicen, vamos a estudiar en una universidad tanto tiempo, o te vienes a trabajar en un negocio de dudosa reputación y tienes plata mañana. Hay mucha gente que por la necesidad toma esa decisión y se va a trabajar al negocio de la clandestinidad, a robar, al tema del narcotráfico, ¿sí? Entonces, digamos, a todos los negocios, digamos, negros que podemos encontrar, que la gente lastimosamente termina accediendo muchas veces, no porque les guste ser criminales, sino porque de verdad las condiciones en un país como Colombia se las ha llevado. Y cuando yo decía el tema de que yo me considero un gran ejemplo del tema es porque sí, netamente yo terminé mi colegio y mi única oportunidad era pasar primero a una universidad pública. Era la única oportunidad. Yo no tenía, o sea, yo no tenía sobre la mesa todo lo apuntaste a eso. Total, yo tenía una sola salida, o sea, las universidades públicas. Yo no tenía opción. Y en ese momento a mí me toca presentar exámenes de admisión, entrevistas, bla, 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 lo que usualmente piden las universidades, y varias de ellas me rechazaron, ¿sí? Públicas me rechazaron, y yo venía de sacar un muy buen ITFES, venía de ser en mi colegio uno de los mejores, pero me encuentro total en una ciudad como Bogotá, donde pues yo podía ser el bueno en mi colegio, pero todos los colegios también iban con sus mejores estudiantes, y allá terminamos conociéndonos con muchos. Y había unos que eran mejor que yo, por supuesto. Siempre nos vamos a encontrar con alguien mejor que tú. Y lastimosamente los cupos que a mí me ofrecían en la universidad, por ejemplo, como en la Nacional, eran, no sé, 100 cupos. Y nos presentamos 2.000.
Uf, Y esos 2000 podían ser muy buenos, 1000. Entonces quiere decir que nos quedamos 900 buenos por fuera. ¿Qué hacen esos uy, 900? no, Pues no, no, empezar a no, no. buscar otras universidades porque toca, bueno, ¿Y yo... cuántos de esos no lo logran al Exacto. final? Entonces digamos que se trató de una guerra, como cuando te metes a un Transmilenio, hay que encontrar una silla, pero te cogiste el Transmilenio a las 6 de la mañana, en un portal. Mm. Entonces eso es una guerra donde la probabilidad de que tú cojas una silla, y este es el ejemplo, la silla es un cupo en una universidad, La carrera de los espermas ahí. es reducido, exacto. Entonces digamos que tú ya llegas a un punto donde dices, oiga, yo tengo, o sea, tengo que darme una pelea brutal en esto. Entonces tengo que estudiar más porque ya este examen me di cuenta que hay gente buena que lo presenta y que yo puedo haber pasado el examen, por ejemplo, con 80 puntos de 100, pero los primeros 100 cupos los sacaron por encima de 90. Entonces todavía estoy quedado. Ujú. Entonces empieza esa guerra, esa pelea, porque tú empieces a buscar cupo. Y a mí, pues bueno, la administración pública fue algo que desde niño me gustó, en el sentido de que trabajar con el Estado me parecía interesante, ¿sí? Me parecía llamativo, me parecía algo que yo no, yo no veía como malo, sino lo veía bueno. Yo decía, tan chévere que ser alcalde, por ejemplo, ¿sí? O desde niño yo veía las publicidades y Y eras propagandas. líder. Sí, de por sí desde niño siempre traté de serlo porque me gustaba y me llamó la atención, pero pues digamos que yo nunca encontré como la carrera que uno debe estudiar para ser uno presidente, por ejemplo, o para ser alcalde. En ese entonces yo no entendía eso, yo decía, tan chévere ser eso. Ya cuando yo termino el colegio, llega esa pregunta famosa en la que usted dice, oiga, ¿yo qué hago? ¿Qué voy a hacer de mi vida? Porque yo ya del colegio ya acabo. Entonces ya empieza uno a cuestionarse, yo en qué soy bueno, ¿sí? O yo en qué me veo. Ujú. Afortunadamente yo de niño traté de ver como positivo el tema y me gustó, desde niño me gustó el tema. Y encuentro la administración pública y cuando yo ya empiezo a indagar, pues me encuentro que es, entre comillas o mal llamado, la carrera de los alcaldes. Entonces ahí me llamó la atención, como que puff, se prende esa lucecita de, oiga, interesante. Y ese es tu siguiente objetivo. Pues en algún Entonces, momento. sí, Digo. digamos que estamos trabajando en el tema. Llego, me presento y paso. Digamos, la emoción de poder pasar a una universidad pública en la que tú sabes que, pues, afortunadamente, y yo lo puedo decir, vivo agradecido con la educación pública porque sin ella, no sé qué hubiera Qué hecho. bonito Sí, mensaje. no sé qué hubiera hecho. Pasar a una universidad donde, claro, vuelves y encuentras otra vez gente buena la que pasó. Pasar una inducción, pasar un examen, Ujú. entrar a tu primer día de clases oficialmente como estudiante matriculado ahí y con matrícula, incluso desde ese momento matrícula cero. Los mejores ITFES, me acuerdo en ese entonces, el primer semestre no lo pagaban. Mm. Entonces, claro, yo entré sin pagar, o sea, una maravilla, ¿sí? Pero ahora empezaron los temas fuertes, sostenga el semestre. Y ahí Un viene el semestre, ritmo. claro, y es todos los días, entonces los transportes, la comida, en fin. ¿Qué mensaje le puedes dejar a alguien que de pronto está pasando ese momento que tú atravesaste? Yo, de verdad, la persona que esté en este momento intentando entrar a una universidad pública, ojalá en un caso similar como el que tuve, es que lo siga intentando, que por nada del mundo lo deje pasar. Hay gente y a través de lo que estudié y me encontré obviamente con más personas que me contaban sus casos, tengo compañeros que intentaron presentarse a una universidad 10 veces y lo lograron. En la 10ª, en la 9ª, no sé en cuál, pero la lograron, Ujú. ¿sí? Y es persistir, yo pienso que el que persiste alcanza. Algunas veces uno de buenas logra el primer intento quedar. Y eso es bonito porque uno se siente uno completo y no se va uno como con ese fracaso por dentro que uno dice como, no lo logré, yo pensé que era bueno pero no lo logré. Mm. ¿Sí? Y a veces es, no decir suerte, pero de pronto sí la suma de muchos factores. Entonces la cantidad de gente, que hay gente que sí sale preparada, que hay gente que sí se estudia mucho lo que quiere presentarse. Yo hay veces de pronto me puedo presentar porque quiero ser abogado. Ujú. Y me presento, pero realmente yo no leí, no le dediqué el tiempo para decir, oiga, ¿qué hace un abogado? O qué Google, San Google, como decía Fajardo. Entonces, entrar ahí y decir, ¿qué debe saber un estudiante que aspira a ser abogado? Por ejemplo, hacerle esa pregunta a Google, yo pienso que Google te va a mandar millones de resultados. Ujú. Y es de pronto empezar a estudiar Hasta el antes. ChatGPT ya. Claro, con todo este tema de inteligencia artificial hoy día.
Pero es eso, yo pienso que el mensaje para la persona que esté pasando por un espacio de esos es nunca deje pasar ese momento de poderse presentar, que si hay que hacerlo 10 veces, hagámoslo 10 veces. Yo sé que sostenerse, pues para presentarse uno 10 veces, pero pues digamos que las condiciones para uno presentarse a una universidad pública sobre todo es que la mayoría de los estudiantes cumplen una condición y es, somos pobres. Somos pobres porque si no estaríamos presentándonos a los Andes o a la Javeriana o al externado. A ese punto quería llegar. ¿Qué piensas de la gente? Ahorita, por ejemplo, en Argentina hay un presidente que es anarcocapitalista casi. Pues se declara liberal, sí, pero es profundamente anarcocapitalista. Básicamente él quiere privatizar todo. ¿Qué opinas de eso? No, yo pienso que vuelve el tema de los extremos. Todo extremo es malo. O sea, tanto, por ejemplo, ¿qué tal yo aquí abrir todas las universidades públicas? No sé, mandar construir yo como presidente más sedes, y por ejemplo la Facultad de Medicina entonces ya no recibe este semestre 100 estudiantes, sino yo la amplío a 10.000. Y pues me encuentro con el tema de que le invertí el dinero, el recurso, para tener 10.000 estudiantes y a la hora de la verdad pues llegaron 500. Entonces esa plática que yo invierto para poder expandir pues se pierde. Y pues cuando el dinero se pierde, y yo creo que en algún momento te contaba eso, y es que el principal, o sea, el principio de la administración pública, que es fundamental para cualquier estudiante de administración pública, administrador público que se haya graduado, es que los recursos públicos son escasos. Son netamente escasos. La gente a veces dice, pero es que estamos hablando de 100.000 millones de pesos. Eso es el Estado lo que tiene. Pero así mismo es la inversión. Entonces, claro, consiga a punta de los diferentes procesos de recolección y recaudación de impuestos y demás, consiga la plata de los contribuyentes. Eso no es tan fácil. Y uno después, cuando uno estudia esto, uno lo entiende. Uno entiende que también el Estado no tiene del todo la culpa. Claro, el Estado sí tiene sus fallas, tiene sus tropiezos, sí los tiene. Pero es lo que tenemos ahora. Y pues uno debe respetar eso. Entonces lo que uno debe decir es tampoco privatizar, o sea, obligar al pueblo de que es que usted debe estudiar si tiene plata. Yo no escojo la familia en la que yo nazca, ¿sí me entiendes? Y sin culpar a mis padres, claramente. Pero yo no escojo si yo nazco con estrella o estrellado, yo no escojo eso. Sí, o sea, lastimosamente yo no lo escojo. Y hay personas que, lo que te digo, tienen todo el talento, la disposición, la oportunidad, digamos, desde su intelecto para estudiar, pero las condiciones económicas no se los permiten. Sí, las condiciones materiales. Hasta ahí llega mi sueño, o sea, yo quiero ser uno de los mejores abogados del mundo, del país. Y yo me empiezo a indagar dónde son las mejores universidades para estudiar Derecho. Y pues los rankings usualmente las tienen, por ejemplo, en esa profesión, los privados. Aunque las universidades públicas tienen muy buenos abogados, sí los tienen, pero la fama a veces se las llevan ciertas universidades, eso pasa. Y yo voy y miro cuánto cuesta estudiar Derecho ya y me vale, no sé, un ejemplo, 6 millones, 7 millones el semestre. Y es una universidad mediana, no la pongamos tan costosa. Pero en la casa yo me gano mínimo, yo cuando reúno 7 millones de pesos. Entonces la solución, endeúdese con el ICETEX. Y yo digo, sí, bueno, yo me endeudo con el ICETEX, termino mi profesión, pero si yo no consigo trabajo pronto, a mí el ICETEX me empieza a correr la deuda como cualquier banco. Entonces ya empieza el tema de que mis limitaciones empiezan a inclinarse para el lado de mejor no estudia. Y ahí es donde está el problema. Y yo pienso que el gobierno en eso se ha descuidado. Claro, hoy las universidades dicen tenemos matrícula cero, chévere, eso es una gran iniciativa y yo la apoyo totalmente. Pero también pienso que debemos pensar, si yo como Ministerio de Educación sé cuántos estudiantes terminan en Colombia de los colegios, salen de sus colegios del grado de 11º, yo con eso debería crear de verdad indicadores que me permitan tener al menos una noción de cuántos cupos yo necesito en Colombia para estudiantes, entre universidades públicas y privadas, y sobre todo darle la prioridad a la pública en el sentido de, oiga, salieron 100.000 estudiantes este año, hermano, y yo a duras penas tengo para ofrecer entre universidades públicas, y son datos que me invento, tengo para ofrecer 40.000 cupos. ¿Qué pasa con los 60.000? Y el gobierno pues en este momento está haciendo esto, está lavando las manos. No, pues hay privadas, vayan para allá. Pero no hay una solución. Total, o sea, y yo pienso que pues digamos las personas que tienen la oportunidad de estudiar porque tienen los recursos, chévere, y eso no los hace ni malos,
ni que... Sí, tampoco es ni- demonizar, ¿no? exacto, exacto. No se trata de decir es que usted sí pudo estudiar en los Andes y usted es mal, una mala persona. No, no, no. Pues vuelvo y digo, yo no escojo donde yo nazco y las oportunidades que yo tengo. Digamos que acá la crítica va es al tema precisamente del gobierno. El gobierno sí debe garantizar que las personas que no tienen la oportunidad de estudiar, darles Y ahorita que oportunidad. hablabas del papel, es un derecho. Total, total. Lo que pasa es que el gobierno, de alguna otra manera, se lava las manos en el sentido de que yo a usted le ofrezco educación gratis hasta hasta la secundaria culminada completamente. ¿Sí? Ujú. De ahí para allá, ya lo que hablamos de los términos ya de universidad, ¿sí? La educación universitaria, pues ya el Estado ya trata de no garantizarla, ¿sí? Claro, tiene universidades públicas porque pues yo como administrador público pagué muchos semestres que yo pagaba muy mínimo, o sea, realmente era, con cualquier trabajo básicamente yo podía pagarme un semestre, Ok. pero era llegar, era pasar la universidad y era sostenerme. Y eso es lo que las universidades públicas lastimosamente en este momento pues no hacen. Claro, hay unos programas que tendrán algunas que benefician a unas situaciones muy particulares, porque usted vive en extrema pobreza, porque es desplazado, pero son puntuales. Ujú. Pero ¿cuántas personas de verdad, no sé, hay un estudiante que se quedó sin trabajo este año? Llegó 2024 enero y ese estudiante venía estudiando juicioso, con trabajo, ¿Y ahora pero cómo? está desempleado. Él ya no puede volver a la universidad. Y no porque no quiera, sino porque pues es eso, o ponerme a buscar trabajo porque es que el arriendo ya me están tocando la puerta, o ya me van a cortar los servicios. No, y volvemos a lo del dinero fácil, el trabajo Exacto. alternativo, Entonces, etcétera. Yo te iba a decir, hemos cubierto como una especie de diagnóstico de cómo está la educación y la política en Colombia, eh, pero también quería saber por el lado propositivo, dentro de todo, qué ves de positivo en la política en Colombia, y si quieres también de educación. digamos que en lo político Colombia obviamente tiene sus pros y sus contras. Yo pienso que son más los contras en el sentido de que pues abunda la corrupción, ¿sí? Ujú. Y un país corrupto, pues digamos que lo rescatable es muy poco. Y Eh, vamos a mencionar algo positivo y sale Sí, lo primero, sí, no, es que corrupción. yo en este momento quiero poner una balanza y es la balanza de lo que es bueno, correcto, que está chévere, súper aprobado y lo que no. Ujú. Y la balanza está así. Uf, Entonces digamos que ese es sí, el claro. problema. Y obviamente yo que resalto de Colombia, de la política y demás, y todos los sectores, pues vivimos en una democracia y tú tienes derecho a votar como yo tengo derecho a votar. ¿Sí? El problema es lo que detrás de todo, hay un término que siempre, y es muy colombiano también, es echa la ley, echa Echa la la trampa. trampa. Entonces digamos que sí, Colombia es un país democrático, Ujú. pero los políticos, pues digamos, no voy a generalizar porque hay políticos que sí están haciendo bien su trabajo en los diferentes escaños y en los diferentes sectores, tanto nacional como territorial. Sí están haciendo bien su trabajo. Pero hay unos que no y seguimos con un trabajo de hace años de esos políticos, de que cada 4 años yo compro votos, por ejemplo. Mm. Sí, hay democracia, pero estoy comprando la democracia con votos Entonces de no las hay personas. democracia. Entonces, digamos, o sea, ¿qué pasa ahí? Entonces, digamos, date cuenta que, por ejemplo, yo quedé anonadado cuando Aida Victoria Merlano, pues la arrestan, se escapa para Venezuela por compra de votos, por ejemplo. ¿Sí? Y pues yo digo, bueno, un político menos de ese, porque imagínate una persona, yo tengo una vaina, y es que político que compre votos de esa manera, no llega a ser lo mejor allá. No, claro. Dime No hay escrúpulos. qué negocio funciona donde yo le invierto, un ejemplo, 5.000 millones de pesos, y tú sumas lo que gana un senador, lo que gana, digamos, de sus honorarios, de su sueldo, digámosle, para que me entiendan. Y tú sumas los 4 años y les da, me voy a inventar el dato también, 1.200. Invertiste 5.000 en una campaña y recuperas 1.200, que es tu sueldo. El resto de plata es pérdida. Ujú. ¿Qué negocio es ese? Sí, Entonces, digamos, ahí hay algo que no cuadra. exacto. Y es, ¿por qué yo invierto tanto? ¿Sí me entiendes? Y todo empresario que de pronto vea este video y demás va a darse cuenta y es, nadie compra pan para vender pan. ¿Sí?
Si yo invierto 5.000 es porque, en teoría, yo debo recuperar ese dinero. Los voy a recuperar y voy a ganar, triplicar. Pero la pregunta es cómo los voy a recuperar. Y ahí es donde empiezan todos estos casos. Casos de contratación, carruseles de contratación y demás. Entonces empiezan que el senador fulano de tal o la senadora fulana de tal tenía amañados tantos contratos de obras en Colombia. Y tú vas y mira y los contratos son hiper mega millonarios. Es decir, son contratos donde las utilidades, es decir, lo que quedaba para el contratista que en teoría tomaba eso, eran de, no sé, 2.000 millones, 3.000 millones, 10.000 millones. Y de ahí, pues seguramente el senador, senadora o demás político involucrado, pues estaba participando. Entonces, entra ese tema, claro, pues para eso lo hacen, por eso invierten tanto. Entonces, digamos que hay veces uno dice y esas son palabras de Pepe Mujica, y es que el que quiera ganar plata como político debería ser empresario, ¿sí? Con 5.000 millones de pesos usted de verdad hace maravillas en un país como Colombia montando empresa. Con 5.000 millones de pesos estoy totalmente seguro, ¿sí? Lo que pasa es que el político encontró una manera de hacer dinero de la noche a la mañana. Entonces, digamos, con un solo contrato, pues se gana los 5.000 millones de pesos que invirtió en una campaña. En un solo contrato que logre amañar o interceder y demás. Entonces, ahí es donde entra el tema pesado y es, todavía se siguen habiendo, y seguramente lo habrán, políticos de ese tipo. Entonces, digamos que desde el momento en el que alguien sepa es que tal senador, tal presidente, tal diputado, gobernador, alcalde, concejal, el que sea, estaba comprando votos, tú ya automáticamente entiendes que esa persona iba ya era a robar. Esa era su intención. O es. Entonces digamos que ese es el problema, que realmente rescatar de la política colombiana es muy poco. O sea, es muy poco porque es que casi en todos los procesos hay vicios, ¿sí? Está hecha la ley, hecha la trampa. Entonces digamos que hay cosas muy bonitas de la política, y las personas que les guste de pronto este tema se van a dar cuenta que la política sí tiene algo bonito. Llega pues ese espacio donde uno, por ejemplo, en ese espacio en específico, yo me lanzo como concejal. Pues yo no puedo hablar de país, porque pues claro, yo voy para una alcaldía, una ciudad, de un municipio, y pues yo en ese caso como concejal, pues garantizar de que de alguna otra manera pues no se vayan a robar los recursos de ese municipio. Pero digamos que es de resaltar mucho que están llegando caras nuevas, ¿sí? Que están llegando caras nuevas, caras que tal vez incluso en la política nunca se vieron o se imaginaron llegar a ese tipo de escaños y decir, oiga, yo a mis 10 años quiero ser concejal. No, seguramente la vida se encargó de encaminarlos hasta allá y llegar, pero es valioso que están llegando esos nuevos personajes y que estos personajes pueden frenar mucho esta corrupción. Eso sí me parece que es muy rescatable. Sí, hay una renovación y de pronto estas personas vienen con un espíritu nuevo. Que obviamente aquí el reto muy grande de aquí en adelante es que esas caras no se dejen corromper. ¿Por qué? Porque, digamos, detrás de muchos de estos espacios hay intereses de privados, de contratistas, hay intereses de diferentes sectores económicos del país que necesitan un favor del político y lo buscan y se encargan de tentarlo y ofrecerle. Obviamente, pues el político ya va digamos en él, que acepte o no acepte, pero de todas maneras la tentación sí la va a tener, porque digamos a veces alguien puede llegar sin ninguna intención de querer tomar un recurso público a su favor, pero la vida se encarga también a veces de encaminarlo a que lo acepte, ¿sí? A veces es el reto que tienen estas personas de su honestidad. Tener muy clara su ética. Total, su honestidad puede ser indefinida, o sea, o tendrá un punto de quiebre donde escuchar al dinero, angelito. exacto, sí, exacto. Entonces, digamos, el dinero me gana y puede comprar mi conciencia, o por el contrario puedo omitir y ser uno más del montón. Tú, siendo una persona que está entrando relativamente nueva a todo este mundo, háblanos sobre todos los proyectos que has realizado, el recorrido que has tenido en el sector público, para contextualizar a la gente de quién eres
y pues de dónde sale toda Ok. esta experiencia que nos comentas. Yo pues inicialmente, como te comentaba hace un momento, yo soy netamente un hijo de la educación pública. Eh, ¿Esto a qué va? Pues a que precisamente el tema de los recursos en mi familia pues eran recursos totalmente limitados, casi nulos. Eh, Soy boyacense, de una zona sur de Boyacá, una tierra muy bonita, muy rica, muy echada para adelante, pero lo mismo que juega Boyacá es hermoso. con una serie, pues digamos, de condiciones y de limitaciones que empezando a mí me frenaban ahí. O sea, la única universidad pública, digamos, a la vista, porque pues hay otras más, pero a veces la ignorancia y el desconocimiento pues no le dejan a uno ver más allá de cierto momento. Y es la única universidad que yo identificaba en ese momento era la UPTC en Tunja. Y pues yo en Tunja no me veía honestamente. Porque, Yo fui a la UPTC, exacto, es una universidad pues que es muy bonita, chévere, pero tiene reconocimiento. lastimosamente no tiene como los recursos tampoco. Exacto, y la oferta también no es tan variada. O sea, sí hay varias carreras y demás, pero de pronto en muchas yo no me veía. En el sector artístico está muy limitado. Sí, exacto. Entonces yo decía como bueno, o sea, ¿qué hago? No, pues la opción era Bogotá. Bogotá, la tierra de pronto de las oportunidades, el sueño americano de los que no somos de Bogotá. Sí, 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 sí. Sí, de los que somos colombianos pero no bogotanos. Y es llegar a una ciudad, un monstruo de ciudad, y ver qué es lo que quiero estudiar y en qué puedo trabajar. Porque, pues digamos, la falta de oportunidades pues a mí me generaba a su vez la falta de recursos, ¿sí? Y es que yo necesitaba pagar un arriendo, alimentación, la universidad, el día a día. Y pues yo llego aquí a Bogotá, llego a la Escuela Superior de Administración Pública. Obviamente yo les conté, hice un proceso en otras universidades, 2 universidades antes. Me faltó realmente haber estudiado tal vez más, porque pasé el examen en sí, pero mi puntaje no me dio para competir con los mejores de los mejores. Sí, claro. Cuando ya aprendo esa lección, la tercera fue la vencida. Afortunadamente logro, antes de que me graduara del colegio, ya tener un espacio garantizado en la universidad. Para mí eso fue un logro que no me lo creía. Termino de graduarme esta noche y yo mañana ya tenía mi primer día de inducción, que era como esa prueba a ver qué tan buen estudiante es usted, que sí hacen unas universidades y entre estas la ESAP. Empiezo a estudiar allí, termino mi cuarto semestre aproximadamente, y esta universidad a mí me ofreció, o ofrece más bien, porque no solamente a mí, le ofrece a todos sus estudiantes, y es la posibilidad de que usted pueda estudiar en cualquier momento usted allá tiene una jornada diurna, una jornada nocturna. Digamos que para los que queríamos empezar de verdad a trabajar, porque es que ya también sostenerme tanto tiempo no era tan viable, era pasarme a la noche. Trabajar de día y llegar allá de 6 a 10 de la noche y estudiar, y eso hice. Y eso hice alrededor, digamos, de aproximadamente lo que fueron 6 semestres. En este paso yo me convierto en 2014, aspiro a ser representante nacional de estudiantes del ESAP, por la Facultad de Pregrado, y lo logro. En este espacio votado a nivel nacional. La ESAP estaba dividida, en ese entonces estaba dividida en otras ESAP en diferentes departamentos, habían 15 en ese entonces. Y las llamamos las territoriales, ¿sí? Estaba la sede central, que es acá en Bogotá, y las territoriales. Curiosamente, yo ya estando acá, me di cuenta que en Tunja había una, por ejemplo. La ignorancia, el de pronto no informarse uno, sí. De todas maneras, no me arrepiento, yo llegué a Bogotá y estoy muy contento en Bogotá. Pero llego aquí a este espacio y bueno, me convierto en representante nacional de estudiantes. Esta universidad también ofrece un espacio que te da el mismo título, pero solamente puedes estudiar los fines de semana, que es el sábado y el domingo. Y es estudiar desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Es súper intensivo, pero te ofrece una ventaja y es solo el fin de semana. Entonces, digamos, es una universidad que es muy versátil, que te ofrece un espacio maravilloso. Yo empecé a hacer investigación allá, académica, donde incluso a mí semestralmente me pagaban por hacer investigación.
Ok. Ser investigador también era un proceso, no cualquier persona podía hacerlo. Claro, tener la Tenías que tener un rigurosidad, ¿no? sí, exacto, un buen promedio, ser bueno obviamente en lo que ibas a hacer. Y yo lo logré y pues para mí eso fue un gran apoyo porque me daba el espacio para aprender más allá de lo que aprendía en las aulas, sino de investigar y yo también ser la persona que me podía dedicar a ver qué más había en el mundo. Ujú. Y un incentivo económico que me daba. O sea, yo de ahí podía La pagar, lograste. claro, podía pagar mi semestre y me quedaba plata. Entonces era una maravilla para mí, o sea, en ese momento me enamoré totalmente de la educación pública y me enamoré totalmente de esta universidad que a mí me ofreció la oportunidad, o sea, me la ofreció con todas las de la ley, eh, que yo seguramente en otro espacio no hubiera podido tener. Incluso en otras universidades públicas seguramente no lo hubiera tenido. Allí termino obviamente mi espacio, me gradúo como administrador público, y afortunadamente yo logré a través de todo este espacio académico, de investigación, vincularme a una entidad, en ese entonces una entidad pública, Secretaría de Educación. Fue como de alguna manera mi primer trabajo en el sector público, digamos, formalmente hablando. Ujú. Y este espacio a mí me ofrece que yo pude estudiar y trabajar. Estudiaba en la noche, trabajaba en el día, pero adicionalmente ya estaba haciendo experiencia en mi espacio. Entonces, yo hasta ese entonces me consideré muy, muy, muy afortunado porque las cosas se me estaban dando. Termino, me gradúo, ya llega ese espacio donde pues, yo allá había logrado un espacio porque no me había graduado aún, era un cargo técnico, y ya empieza esa necesidad de, bueno, yo ya soy profesional, yo necesito saltar, necesito un espacio profesional. Y de tocar puertas, de la gente conocer mi trabajo, encontramos un espacio en Secretaría de Desarrollo Económico. Aproximadamente en el año 2017 llego a esa entidad. En esa entidad pues ya era Administración Peñalosa, trabajo en unos temas de economía naranja, yo fui uno de los responsables del mapeo actual de industrias culturales y creativas, mapeé la mitad de los 10 sectores en Bogotá. Conocí mucho el tema de emprendimiento, un tema que también me llamó mucho la atención para ese entonces, que me apasionó también por conocer más, y empiezo a trabajar unos temitas de emprendimiento. Entonces empiezo también a ver a fondo, a profundidad, cómo era este tema de emprendimiento, qué hacía Bogotá para beneficiar a este sector, a esta población en específico. Súper importante. Y empezamos a hacer, pues obviamente, a pensar eventos, a pensar iniciativas que apoyaran este tipo de espacios. Para ese entonces yo también ya podía trabajar en más de un espacio. Entonces seguía también, a su vez, por ahí trabajando unos temitas con educación, pero esta vez ya desde el Ministerio de Educación. Conociendo de verdad cómo funciona un monstruo, como lo es el Ministerio de Educación, que es gigantesco. Y es un sector pesado, es un sector que pues debe abarcar toda Colombia, y ahí también uno ya entiende cómo es el Estado, y uno ya también entiende por qué el Estado no puede cubrir todo también. Claro, te metes de porque lleno. Colombia es un país muy grande, es un monstruo de país. Te metes de lleno, O sea, y conoces ya cómo funciona. Yo te decía hace un momento, todo. o sea, digamos, un país como España, o sea, cabe muchas veces en el territorio colombiano. O sea, si tuviéramos un rompecabezas, cabe muchas veces, porque somos geológicamente somos un país que, y en extensión muy grande, muy rico, con muchas condiciones favorables, otras no tanto. Pero es un país que a su vez para un gobierno sostenerlo, mantenerse al día y tenerlo es sumamente difícil. O sea, la capacidad de verdad es limitada. Sí. Y ahí conocí mucho el nivel nacional, pero seguía acá en lo local, en Bogotá. Y el tema de desarrollo económico me llamó mucho la atención, me gustó demasiado, tanto así que ya llegó el punto donde me enfoqué en este espacio. Me enfoqué en este espacio y empecé a trabajar todo lo de emprendimiento. Allí conocí pues mucha gente, muchos emprendedores, muchas historias. Y llegamos a un espacio donde nace algo muy bonito, y es un proyecto de acuerdo que se llama Bogotá Compra Bogotá. Nace en el Consejo de Bogotá y eso nos lo traen acá a Desarrollo Económico. El Consejo dijo, bueno, lo aprobamos, tome ustedes son los encargados de pónganlo en práctica. Nosotros recibimos eso, nos pareció un hit bonito, pero pues nada anda sin recursos, nada anda sin gente, nada anda sin pues todas
Ahora hay que las... adornarlo. Sí, ahora hay ponerlo en práctica, ahora viene lo bueno. Entonces es como, bueno, venga a ver, es un reto. No nos gustaba el nombre, se lo cambiamos para ese momento, pues dijimos no. Varios de los directivos en ese momento y demás colaboraron y nace un nombre que hoy en día tiene fama y se llama Hecho en Bogotá. Nace eso, lo ponemos en práctica, le dedicamos alma, vida, corazón y sombrero Ese a esto. proyecto de Hecho en Bogotá es de ustedes, que quede claro. Es de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. No es una entidad, es un proyecto de acuerdo que se viene a ejecutar pues, en la entidad que es de su, digamos, la competente para hacerlo. Y ahí nace Hecho en Bogotá, le dedicamos todo un equipo maravilloso, estuvo acompañando, yo hice parte de ese equipo. Hice parte de ese equipo aproximadamente lo que duró, a lo que lleva hasta casi el momento, que es año y medio mal contadito, un poquito más tal vez. Logramos hacer grandes cosas, beneficiar miles de emprendedores, artistas incluso, encontramos facetas del mismo equipo que no conocíamos. El que de pronto era, no sé, abogado, aprendió que pues aprendió de emprendimiento, aprendió a cómo diferenciar un emprendimiento de otro, sectores económicos. Se vuelve multidisciplinar. Exacto, porque ya era la necesidad de que teníamos que aprender y varios nos formamos en el tema. Digamos, yo completé solo en esa entidad 7 años, entonces digamos de trabajar temas incluso de emprendimiento. Compañeros y compañeras similares también tienen una experiencia parecida y estuvieron acompañando todo este proceso. Hicimos cosas maravillosas. Este programa terminó entre los 10 mejores de la administración y tenía solo un año y medio. Bien, o sea, aplausos. Sí, fue un programa maravilloso. Pero digamos que también seguía yo con esa iniciativa de, oiga, yo quiero dejar con ese amor que le tengo tanto al sector público, a lo que me ha dado para yo poder crecer en la vida, porque esto lo sentí de alguna manera, fue un toma y dame. ¿Sí? O sea, a mí el Estado ya me dio para la oportunidad de estudiar, la oportunidad de sostenerme de alguna u otra manera. Me logré ubicar en el Estado, bueno, en este caso el distrito, pero era también no ser de los del montón, porque hay muchos profesionales que pues son mediocres, que si su horario va de 7 de la mañana a 4 de la tarde, pues a las 2 ya están empacando, ¿sí? Y ya a las 3 ya están contando para si me puedo volar, me vuelo. Digamos, hay profesionales que de verdad son muy conformistas, son muy mediocres, son malos en su oficio. Digamos, puede que sean buenos profesionalmente, pero laboralmente no lo son. No están comprometidos. Sí, exacto, es ese tema de compromiso, de verdad yo quiero sacar algo. Y en este equipo tal vez yo creo que duré tanto tiempo es porque había eso. Entonces era muy chévere porque hubo días donde nos dio agua, sol, la madrugada, amanecíamos. Era un trabajo donde incluso poníamos en riesgo nuestros hogares, nuestras familias. Porque pues, ¿qué familia se va a aguantar que su papá no llegue? Se fue esta mañana a las 7 de la mañana y llegó el otro día a las 12 del mediodía. Claro, ¿sí? genera quiebres. Y no llegó borracho ni nada, sino llegó mamado. Sí, estaba trabajando. Y le toca dormir unas horas porque toca volver a salir. Entonces, digamos, era como ese compromiso. Y no todo el mundo aguantaba el ritmo, pero terminamos al final con un equipo maravilloso que era un todoterreno. Me enorgullece ese equipo. Sé que va a sacar adelante esa iniciativa como nunca más. O sea, este último año logramos hacer cosas muy grandes, maravillosas. Yo sé que ahorita van a hacer cosas incluso más. Y pues digamos que con ese amor que le tuve al sector público yo siempre trabajé. Y yo también le decía a la gente, yo porque creo que la gente que estudia en las universidades públicas es buena, porque sabemos lo que es aguantar hambre y sabemos lo que es ser pobres. Y yo creo que la educación, los que hemos aprovechado la educación en lo público y teniendo ese antecedente, valoramos mucho lo que es trabajar. Qué bonito. ¿Sí? Y hacer algo de pronto, yo a veces les decía, hay personas que se van a la política de una porque ellos quieren desde ese escaño cambiar el país. Y hay personas que desde su trabajo lo pueden hacer. Claro, no va a sumar lo mismo, pero hay cositas que se pueden hacer. Y yo decía, con ese programa, todo este equipo y la Secretaría de Desarrollo Económico logró beneficiar más de 5.000 emprendedores, productores de Bogotá. Nunca se había visto eso. O en los 7 años que yo estuve, nunca lo había visto. Y yo decía 5.000 personas en o sea, un poquito más de un año. O sea, eso fue una cosa de locos.
¿sí? Y las ventas también por encima, o sea, hablábamos de miles de millones de pesos en ventas, que a su vez eso va directamente al bolsillo del emprendedor, del productor. Que es lo que se Y necesita. gratuito. Entonces ahí viene la comparación de la universidad pública. El emprendedor iba a una feria, un evento, y no se le cobraba. Era darle la oportunidad a esa persona de que se pudiera desempeñar y demostrar que su producto sí se vende, que era bueno en su Que oficio. es competente. Exacto. Entonces es eso. Impresionante, impresionante. Ahí está Carlos Tamayo en su máxima expresión. Y te quería decir, bueno, ¿qué tienes en mente para tu futuro? Bueno, digamos que recientemente tomé una iniciativa muy particular y es con todo este trabajo que hice en una entidad como Desarrollo Económico, el Ministerio de Educación, la Secretaría de Educación, tomé la decisión de dar un paso al costado. Soy una persona que apenas tenía 30 años y de estos 10 años, si sumo mi experiencia técnica, más de 10 años en la administración pública, eso quiere decir que más de la tercera parte de mi vida se la he dedicado a esto, laboralmente hablando. Pero tomé un paso al lado es porque de alguna u otra manera me cansé de sumar a este tipo de iniciativas de a granitos. Me cansé. Porque sí suman, pero pienso que puedo sumar más desde otros espacios. Entonces digamos que ahorita estoy en dos procesos que pues esperemos que se den, o alguno de los dos se den, si no pues digamos seguiremos, como les dije a los que intentaban llegar a las universidades públicas y de pronto no se daba, si no sea ahorita seguiré insistiendo porque esto se trata de persistir. Y estoy en un proceso donde ambos coinciden en que hay un examen donde tú presentas, te postulas, tienes que cumplir unos requisitos, experiencia, estudios, academia además, pero adicional hay un examen, entonces el examen tú lo presentas, presentando ese examen pues tienes que pasarlo, ¿sí? Sacar más de ciertos puntos dependiendo de la cantidad de preguntas que tenga, pasar y obviamente ya después ir a una votación, que casualmente mis dos procesos, la votación es ante dos corporaciones, una el Consejo de Bogotá y el otro es con la Junta de Acción Local. El primero, pues el del Consejo de Bogotá, estoy aspirando a ser subsecretario de la Comisión Primera Permanente del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Consejo de Bogotá. Ok. Que entre las 10 personas que lograban pasar el examen, lo que viene ahorita es una decisión del Consejo de Bogotá frente a mi exposición de mi perfil y hoja de vida, y es que yo logré sacar la mayor cantidad de votos de 15 posibles. Voy contra 10 personas, obviamente no la tengo nada fácil. Pues ya tienes la experiencia, toda tu vida te ha preparado para competir y competir. Sí, no, lo que pasa es que yo soy el más chiquito de los 10. Ah. Yo soy el más joven, hay gente de 30, 40 años, de los 40 años también la mitad de su vida dedicada a esto. Soy el más pequeño, pero tal vez soy el más enérgico en el sentido de que llevo la juventud. Más vital. Sí, llevo de pronto lo actualizado. Y algo muy puntual y particular es que yo he crecido en lo laboral desde cargar los libros de mi jefe. Okay. ¿Sí? Entonces yo sé cómo es el trabajo desde organizar un archivo hasta de verdad ser un apoyo de supervisión. Entonces digamos, eso es lo que me caracteriza de pronto, que yo sí he venido creciendo constantemente en lo laboral también. No he sido el que me han nombrado directivo porque soy el amigo de, sí, la rosca, ¿no? de Tú X sí persona. sabes lo que es escalar, escalar. Y pienso que por eso di ese paso a un lado, porque ya también siento que ya no tengo cómo llegar allá a ese espacio y esta es tal vez la oportunidad. Esperar cómo me va en ese espacio. El otro es la alcaldía local de Barrios Unidos. Estoy aspirando también a ese espacio. El examen todavía no ha salido. Estamos esperando, pues estamos a puertas de que salga empezando este mes de marzo, poderlo presentar, pasarlo igualmente. Este es un examen que tal vez es un poco más complejo, es un examen también un poquito más largo, es otro tema, es más local, pero es lo mismo, pasarlo y ver a ver qué tal nos va. Si pasamos el examen, pues nos vamos ante los ediles de la localidad de Barrios Unidos y lograr ser ternado. Si soy ternado, que como el nombre lo dice son 3, si pasamos 10 personas, pues 3 tienen que quedar ahí y yo aspiro a ser uno de esos 3. Si logro ser ternado, pues quien escogería finalmente al alcalde para esa localidad es el alcalde mayor, que en este caso es Carlos Fernando Galán.
y pues esperar a ver si se nos da alguno de los espacios. De todas maneras le estamos metiendo toda la ficha, la energía. He tenido el apoyo pues de muchos amigos que he hecho en mi vida académica, en mi vida laboral. Me están dando pues obviamente todo el apoyo que necesito. Que a veces el apoyo ni siquiera es tanto el tema económico, sino a veces es como ese tema de esa energía, de yo sé que tú puedes. Ya pues funcionó con el primero. Tantas velitas que prendieron y sus plegarias me ayudaron, yo creo, porque sí me fue, pues nunca había trabajado directamente en el Consejo de Bogotá y logré pasar el examen, y gente que trabajaba ya no lo logró pasar. Digamos, para mí eso fue una hazaña en el sentido de que para mí fue un tema totalmente nuevo, de profundidad, fue nuevo, no sabía. O sabía cositas, o por lógica a veces uno deduce algunas, pero de conocer 100% el trabajo no. El de las localidades también es de alguna manera nuevo. Conozco unas cosas porque las he venido investigando ya. Esta aspiración la tengo ya hace alrededor de 4 años. Entonces encontré este espacio y dije, tengo que dar el costado. Tengo que dar el paso al costado y presentar. Si yo no me presento, nunca voy a saber nunca si lo sabrás. pasé. Exacto. Y pues ojalá, yo creo que acá es otra velita que se prende ahí, porque siento que en tu discurso ojalá así sea. hay un subtexto muy interesante que yo siento que es lo que necesita la política en Colombia. Entonces, para adelante. Gracias. No, gracias. Acá digamos que la está a iniciativa, disposición. La iniciativa que va de parte de mi nombre es siempre, yo sé lo que es ser pobre, no soy rico ahorita porque esa es una mentira. Considero que soy una persona que el Estado y los diferentes factores me brindaron la oportunidad de cambiar mi vida. Y me gustaría de igual manera, aunque me cueste tiempo o aunque lo logre ahorita, es poderle cambiar la vida a más personas, ¿sí? Ahorita tal vez desde, no sé, desde una subsecretaría tal vez no tanto, pero desde una alcaldía local tal vez sí, para una localidad al menos hablando, ¿sí? Sí me gustaría poder trabajar ese tipo de espacios, poderle brindar esas oportunidades desde el ejercicio que uno hace a personas que, al igual que uno, están diciendo como, oye, yo quiero estudiar, yo quiero cambiar la vida, quiero ser el primer hijo, por ejemplo, de mi familia en llegar a la universidad, ¿sí? Poder hacer algo para que lleguemos allá a ese espacio, porque yo pienso que el Estado debe sumarse, y no es como que llegue Miguel Ángel allá, sino no, que lleguemos. Porque eso es una suma de dos partes, sí, que no del sea solo aspirante, del ciudadano y del Estado. Es decir, oiga, yo como gobernante logré llegar a la universidad pública con 1000 estudiantes, por ejemplo, ¿sí? Y no decir es que llegaron, o sea, porque no llegaron solos tampoco, ¿sí? Y es poderse sumar, porque yo pienso que a veces falta es como eso, como esa intención interna de poderme colocar en los zapatos de los demás. Y de unirnos, ¿no? Total. Total, porque a veces crean los diferentes leyes, normas, acuerdos y demás, pero nunca desde los zapatos de la gente. Entonces yo, así voy a crear la matrícula cero, pero solo para 100 personas. Pues sí benefició, pero eso hay que subirle, o sea, y eso además se hace con datos, porque yo te colocaba el ejemplo extremo, saco 10.000 cupos y llegan 500. Entonces, pues no, o sea, ahí se está perdiendo. Entonces, ese tipo de cosas son las que uno debe pensar. Si uno llega a un tipo de espacios donde uno sí puede tomar decisiones, tiene voz y voto, es poder pensar en lo lógico, pero también pensar en la gente que precisamente es la que vamos a beneficiar. Y no beneficiar a lo que históricamente Colombia siempre ha beneficiado, a lo que no debe beneficiar. Entonces, digamos, por ejemplo, o sea, ser pilo paga, o sea, claro, está bien que tú seas inteligente y te haya ido muy bien en un ITFES, por ejemplo, pero tu familia, por ejemplo, es la dueña de Postobón. O sea, ¿yo por qué tengo que darte a ti plata? O sea, si tú antes debes darme esa a mí al Estado porque los impuestos, ¿sí? O sea, ser equitativo. Entonces, digamos, sí, está bien que seas inteligente, no sé, miremos alguna otra forma de premiar, porque sí me parece que premiar al que es bueno, sí me parece que es bueno, independientemente de la condición social. Pero yo pienso que lo equitativo sí a quien le toca. O sea, si yo veo que hay un estudiante que sale de un colegio público de Ciudad Bolívar y que logra tener un ITFES perfecto, o sea, yo a esa persona tengo que garantizarle la educación, porque es un talento, o sea, eso no se ve todos los días, ¿sí?
Y no son todos los estudiantes, lastimosamente, porque también la educación pues ha tenido sus tropiezos, la educación básica y media han tenido sus tropiezos, y como hay buenos docentes hay unos no tan buenos. Pero ahí es donde va mi punto, y es, si uno llega a este espacio, uno tiene que ser equitativo y uno debe ser justo, o sea, al estudiante, por ejemplo, en el caso que hemos hablado todo este rato, es, si hay un buen estudiante, apoyémoslo. O sea, hay los recursos, hay la intención, hagámoslo, pero si hay los recursos y no hay la intención, nos En quedamos esto ahí. de ser equitativo y ser justo, normalmente tiende a sonar como un discurso de izquierda, ¿no? Y tú ahorita hablabas de que no hay que ser de extremos. ¿Qué piensas de la izquierda y la derecha? Lo que pasa es que vuelvo al inicio de esta conversación, y es, yo no escojo en qué familia yo nazco. ¿Sí me entiendes? Yo no escojo en qué estrato yo nazco. Y si yo soy un buen estudiante y llego a un buen espacio, pero no tengo la posibilidad de estudiar, pues lo más lógico es que a mí el Estado me apoye. ¿Sí? Porque claro. si nos vamos con un discurso a lo mafecabal, para yo tener la plata para pagar una universidad tendría que trabajar 20 años, volver de 40 años a la universidad, estudiar 5 más, y eso si sigo trabajando de pronto no son 5, sino se me vuelven 7. Y a mis 50 años con mi hoja de vida y mi cartón de profesional, ahora sí, ir a buscar trabajo como profesional. ¿Tú crees que yo voy a hacer algo a los 50 años? Ya pagué, ya apague y vámonos. Es más, o sea, conocí y estudié con personas de 50 años terminando su pregrado. Y su primer pregrado además. Y muchas veces ellos me decían, no, yo soy el primero que va a llegar a la universidad de mi familia. Pero viene el tema, o sea, yo voy a ser tan injusto de negarle la posibilidad a esa persona de que a los 20 años pueda entrar a una universidad cuando es bueno. O sea, Me parece, más sí, que... yo pienso que tiene que ser es justo, o sea, Ajá. o sea, yo hablo de justicia Ahí en va. el sentido de, Más que división ideológica, derecha o claro, o sea, izquierda, digamos que justicia. a mí el político que hoy día me diga, yo quiero que la educación en Colombia sea gratuita, pero sea equitativamente repartida los cupos. O sea, la gente que sí necesita, ese man se lleva los votos de la gente, incluso el mío. Porque se trata de ser equitativo y justo, ¿sí? Porque si el hijo del dueño de Postobón viene acá y me dice, no, pues gracias, sí, a mí me sirve que me pagues la universidad y además donde yo escoja. ¿Eso es equitativo y es justo? No es justo. ¿Cuántos más Ni están no es ahí? equitativo tampoco. O sea, entonces viene ese tema. Entonces yo digo, no, o sea, aquí el tema es que la falta de oportunidades se cubren, y yo siempre, nunca me voy a cansar de decirlo, es estudiando. Es dándole la educación al pueblo, ¿sí? Que la gente estudie, porque un pueblo que está preparado, está estudiado, está ilustrado, no se deja engañar, ¿sí? Y hoy en día, afortunadamente, las juventudes, yo ya estoy próximo a salir de lo que se puede llamar juventud, está pensando en que sí debe estudiar, y eso sí lo alabo toda la vida, independientemente de la corriente en la que estén pensando ahorita. Pueden ser de derecha, de izquierda, de centro, lo que sea, pero lo que yo sí pienso es que tienen que estudiar para que precisamente los políticos que 100 años nos han tenido en la inmunda, ya no los volvamos a elegir más. Y día a día sigamos viendo caras nuevas. Eso que y dijiste podamos, tapa exacto, y una podamos frase ahí, un cambiar, post. por ejemplo, el Congreso, podamos cambiar a las diferentes alcaldías, gobernaciones, todo. Y podamos tener gente de verdad que sea honesta, que sea justa, que de verdad llegue a un espacio. Eso es hacer, porque cuántos, y eso en la historia, cuántos, por ejemplo, senadores han llegado al Senado y brillan por su ausencia. No radican un proyecto, no hacen nada, asisten porque solo asistiendo les toman la asistencia y con eso les pagan. Y ya. O sea, es que ni siquiera para ser corruptos muchas veces, porque ni siquiera, o sea, yo creo que esa gente se hace elegir es porque de verdad ya pueden tener un espacio donde de pronto departen, socializan, pero de verdad no, o sea, uno dice no llegan a hacer nada, o sea, es que sí, pues en realidad no están ahí por el pueblo. Sí, no, y llegan al punto donde uno también dice duda, uno dice, oiga, es que este man yo no sé si llegó, o sea, ni a hacer bien ni a hacer mal, o sea, es que ninguna, o sea, son casos muy extremos. Obviamente en Colombia ya sabemos que cuando alguien no pone nada es a lo malo a lo que llegó, pero es poder ver esas caras nuevas, esas caras ojalá jóvenes, juventud, sin decir que alguien de 40 o 50 no puede hacerlo, claro que sí,
pero seguir viendo caras nuevas me parece interesante. Interesante en la medida de que este país puede ir cambiando. Y ¿no? ojalá, Y tú mantienes mucho de esa vitalidad, esa vigorosidad y como esa fuerza que se necesita. Y esas nuevas ideas que yo creo que son necesarias total, que lleguen. Mm, total. hablando de tus ideales, de tu espíritu, de lo que tú eres y te consideras, nosotros tenemos una sección especial acá que lo hemos logrado hacer con algunos invitados, con otros no se ha podido pues por temas de tiempo, porque se ha Sí. olvidado, etcétera. Y es que el invitado traiga un objeto que para él Ok. sea importante, valioso y que le pueda compartir a la gente. ¿Qué Ok, ok. objeto trajiste? Bueno, yo tengo algo muy interesante y es que yo siempre desde niño siempre he sido de cositas, de accesorios, de cosas que permitan darme como una identidad. ¿Sí? Entonces, las pulseras, que los anillos, que las cosas. Digamos que hoy, bueno, hoy está una dinámica diferente y lo que tenía pensado traer no lo traje. Pero, Otro invitado en la lista pero, de no, que pero, no trajo. pero simbólicamente, espérame, levanto ahí un segundo. Dale, dale. Simbólicamente sí lo traje porque casi siempre lo cargo conmigo. Ok. Y es que yo siempre he sido como de los que yo te decía, siempre que hay que resaltar algo, resáltalo y lo que haya que enaltecer, hay que enaltecerlo y demás. Y yo siempre he dicho que he sido agradecido con la educación pública por las oportunidades que a mí me brindó y yo nunca dejo mi alma mater, siempre la cargo. Ok. Yo siempre cargo a mi Escuela Superior de Administración Pública. El pin. Sí, Ajá. siempre los cargo. Si yo tradujera esto a los militares serían mis medallas. Serían mis medallas porque siempre lo cargo. Es Lo como Boy esa, Scout. sí, es esa identidad Sí. de dónde vengo yo y que nunca se me olvide. El Yo pienso orgullo. que yo nunca me voy a olvidar de ese espacio porque siempre es el espacio en el que yo siempre he vivido agradecido. Y agradecido por todo lo que les conté. De verdad, yo a veces incluso vuelvo y lo pienso y en un mes vuelvo y lo pienso otra vez. Y yo no sé yo qué o a qué me hubiera dedicado si yo no hubiera estudiado. O sea, quién sabe. O sea, digamos, es una gran pregunta porque con esta falta de oportunidades yo decía, quién sabe en qué hubiera terminado. Bueno o malo, no sé. Pero yo sé que más de una persona se va a sentir identificado con esto, porque de verdad nos ha tocado duro, nos ha tocado fuerte, nos Sí, ha ha sido tocado un mediar, luchador. sí, nos ha tocado mediar de verdad y en un espacio universitario entre salir un viernes y ver que todo el mundo se va a tomar una pola y yo de pronto no poder hacerlo, ¿sí? Porque si yo lo hago de pronto descuadro lo de toda la otra semana y yo como, pues, Como me entonces cuadra. amigo, la balanza, estudiar o pasar un buen ratico, entonces... No, y mucho autocontrol y autodominio y Total, concentración y yo tener muy claro sí, a qué es a lo que estudiar, sí, exacto, estudiar es a eso, a estudiar. O sea, digamos que la persona que salía hace unos días, que estudiantes que llevan 40 años en una universidad, yo digo, por Dios, o sea, eso no tiene presentación. vas. Bueno, sí, Sí. ahí hay un poquito de Entonces, digamos que el negligencia. que va a lo que va. Si mi carrera dura 5 años, o sea, 10 semestres, yo a lo mucho me tengo que demorar uno más y eso porque las dificultades de la vida. Pero ya yo, digamos, de 5 años, llevar 10, por ejemplo, ya, o sea, amigo, ¿en qué estás? Sí, la vida me pone muchas dificultades, pero yo no puedo vivir ahí quejándome a toda hora. Esa es la otra, la responsabilización, ¿no? Total, No yo tengo que ponerme victimizarse. pilas con eso porque, por ejemplo, en mi caso yo decía, si yo no acabo rápido esta universidad, yo no sé si el otro año yo estoy trabajando. Y si yo no trabajo el otro año, no tengo con qué pagar. Lo que te colocaba el ejemplo. Un buen estudiante venía trabajando y estudiando y al mejor. Y este año en enero lo despidieron. Ahora esa persona, voy a entrar a la universidad la otra semana y ¿Qué ¿cómo voy a hago? hacer? Exacto. Entonces, digamos, el que está dedicado, yo sé que está dedicado. Está dedicado a estudiar y está dedicado a salir adelante. Eh, hablas muchísimo de la educación y eso para mí es fundamental. ¿Qué libros sobre política, cultura o incluso de gestión de proyectos le recomiendas a quienes van a ver este video? Ok. Pues yo soy administrador público de profesión, de pregrado, con 2 especializaciones, una en gerencia de proyectos y otra en como project management, y actualmente haciendo también una maestría de gerencia de proyectos. Pero digamos que decirles como estudien algo de proyectos de pronto ya queda muy reducido porque eso es algo de pronto para los que Especializado. sí, nos gusta de pronto ese tema en específico o nos interesa.
Pero yo pienso que hay algo muy chévere y hablando sobre todo de la polarización, de los extremos, y son dos obras que son muy buenas tenerlas y sobre todo de pronto tener el espacio de leer las dos para tener un pensamiento crítico para ambos. Porque eso a mí me define un país como Colombia y me dice, oiga, hay razón acá de que unos sean de derecha y hay razón acá de que unos sean de izquierda. Y es, por ejemplo, las dos obras maestras para definir entre si soy socialista o soy capitalista, pues el socialista, y ese es un libro pues muy común, y es El Capital de Marx. Y apareció de nuevo Marx. Sí. ¿Sí ven que hay que leer a Marx? Hay que leer a Marx. Obviamente, y sin ser comunista ni socialista, sino es bueno leerlo. O sea, hay que aclararlo, ¿no? Si porque yo quiero hablar, nos dicen comunistas de mierda. Si yo quiero hablar de socialismo, pues venga, yo leo qué es lo que esa gente habla, o dice, o propone. Hay que leer. Y la otra es La riqueza de las naciones, de Smith. De Smith. Eso es el capitalismo que defendemos, porque pues Colombia es un país capitalista en este momento, y ahí está la obra de Smith, y Smith me dice a mí qué es la riqueza de las naciones. No, y lo chistoso es que ya el mundo ni siquiera se mueve por esas dos polaridades. Exacto, estos son como las dos obras de las que yo tengo que partir para poder explicar qué es la derecha y qué es la izquierda. Y me parece interesante que la gente que de pronto quiera entender un poquito esta dinámica, a partir de esas dos obras, esos son los dos pilares, para de ahí en adelante entender y tener un pensamiento crítico de ambos. Y para la persona que de pronto trabaja bastante y no tiene el tiempo para tomar un libro, no sé, un podcast, un canal de YouTube, algo más soft de pronto, ¿qué le podría recomendar? Lo que pasa es que hay muchos espacios, por ejemplo, muchos canales, podcasts, pero siendo honesto, están bastante polarizados. Ok. Entonces, digamos, si yo, por ejemplo, me voy a un... Tú le apuntas siempre al equilibrio, ¿no? Sí, a lo pragmático. Si yo me voy, por ejemplo, a un Wally, pues yo ya voy a empezar a escuchar solo palo a la derecha y alabanzas a la izquierda. Entonces pasa eso. La puya en algún momento era muy buena, o sea, me parecía que era muy crítica y muy imparcial. Me parecía, últimamente intentó como aliarse un poquito más hacia un costadito, otra vez volvió y se estabilizó. Me parece una buena opción. Para la persona que de pronto no tenga mucho tiempo de leer y quiera mantenerse actualizado, la puya es un gran espacio. Hay un espacio maravilloso que se llama Fulano y Sutano Podcast, del cual soy podcaster. Ahí era la idea. Ahí tratamos de ser políticamente correctos y tratamos de ser neutrales. No polarizarnos, sino todo lo contrario, y traemos invitados de todo tipo. Políticamente es sobre todo como el espacio que hemos venido manejando. Actualmente estamos por empezar a grabar la segunda temporada de este espacio de concejales de la ciudad de Bogotá. Y vamos a invitar de todos, o sea, Pacto Histórico, Centro Democrático, Partido de la U, Nuevo Liberalismo, bueno, todos los concejales que más podamos llevar, son 45 y pues la idea es ojalá abarcar una gran cantidad. Eso es como un espacio chévere para que la gente lo pueda ver, lo pueda conocer y ojalá tener como ese pensamiento de poder uno tomar. Yo creo que el eslogan nuestro es como que yo a usted le pongo los puntos de vista y usted es el que opina. Y eso es lo que a mí me gusta. A mí me gusta hablar de opinión y ese es el espacio que yo les siempre trato de dar a la audiencia. A los seguidores también que me siguen en las diferentes redes sociales, es darles como que si yo hoy critico a Petro es porque eso no está bien. Y usted también, ¿qué opina? Por ejemplo, porque pueda que yo me equivoque como cualquier ser humano, ¿no? Si le doy palo a alguien como Uribe, ¿por qué? Sí, y la persona, y ustedes seguidores, ¿qué opinan? Digamos que eso es importante, tener siempre presente la gente, lo que comenta la gente, porque eso es la realidad. Gente que me comenta desde Putumayo, gente que me comenta desde Leticia, desde las zonas más remotas de Colombia, y yo en este momento yo no sé, yo estoy en Bogotá, donde todo es maravilla, donde hay un centro comercial, donde hay inseguridad, sí, pero pues hay una... Sí, en contraste. Exacto, hay un pie de fuerza de policía grande y me escriben de un municipio donde me dicen, no, es que acá hay 2 policías, hay 4 policías en la estación, y acá pues, pasan estas problemáticas, y uno queda... Es la realidad del país, entonces uno analiza todas esas cositas. Pero chévere, es eso. Buenísimo, Carlos.
Ya pues para ir finalizando el encuentro, no sé si tienes unas palabras finales para todos aquellos que nos Ok, han acompañado hasta este momento del video. ok, nada, pues a las personas que vean este espacio maravilloso y es decirles que lo importante de estos temas políticos es nunca polarizar, es dejar el odio siempre por fuera, es no seguir incentivando el odio. Si ustedes son de una corriente de derecha, de izquierda o de centro, es totalmente respetable y usted tiene el derecho a hacerlo, pero incentivar el odio es lo que nos tiene a nosotros como país, precisamente en un país atrasado, en un país en guerra, en conflicto. Y lo importante de esto es poder brindar siempre ese granito que nos sume, que si usted mañana sale y en Transmilenio lo empujaron, trate de omitirlo, y a veces la mejor manera de desarmar a una persona es decirle discúlpame, perdón, no era mi intención, y es la mejor manera de pronto de desarmar a alguien. Y no hacerle tanto caso a tanto político que busca promover el desorden en el país, sea de la corriente que sea. Siempre indagar, investigar por qué se toman ciertas decisiones, por ejemplo, por qué el presidente sobre el fiscal en sí no puede mandar. Hay un motivo, y es que es una rama del poder diferente. El presidente no manda sobre la rama legislativa, y es poder entender, por ejemplo, ese tipo de acciones, que hay políticos que nos quieren negar eso. Sí. La política es bonita, no es para todo el mundo porque es aburrida a ratos, a veces nos molesta, nos hace pelear incluso, pero es un espacio que sí es valioso y hay que participar. Entonces esa es mi opinión, y es: no polaricemos, dejemos el odio a un lado y siempre participemos, siempre votemos, y votemos ojalá con conciencia. Carlos, tus redes sociales rápidamente para que vayan y te sigan. Sí, no, súper, el que quiera seguirme, bienvenido. Estoy en todas las redes sociales como @soy Carlos Tamayo, y ahí me pueden encontrar. Buenísimo, Carlos. Muchas gracias. Vale, no, ustedes por esta invitación, y pues nada, esperemos que nos vamos en otros espacios. Claro que sí, buenísimo. Vale, chicos. Gente, nada, gracias por estar hasta este punto del video, por escuchar a Carlos, y si les gustó, suscríbanse, denle like y compartan. Yay, los queremos. Chao, bye.